Hola, hola, bienvenidos a Mindfree, tiempo para ti, un espacio seguro para promover tu bienestar. Tómate un respiro, estamos contigo. Bueno, bienvenidos de nuevo a un episodio nuevo de mi tanda de videos. Yo soy María José y en esta ocasión voy a cambiar un poco de tema. En los dos videos anteriores venía hablando un poco de lo que es la inteligencia emocional y técnicas que nos pueden ser útiles a nosotros para que seamos más emocionalmente inteligentes en nuestro día a día. Y hoy me gustaría cambiar un poco de tema. Hoy quiero entrar un poco a hablar más sobre el ámbito laboral y qué técnicas pueden ser importantes para que yo realice una retroalimentación asertiva a un colaborador, a un par, a un líder o a alguna persona que me reporta de repente. El feedback es un momento muy especial porque es un momento donde nosotros tenemos esta privacidad con otra persona en nuestro trabajo, donde podemos llegar a hablarle sobre alguna característica que nosotros identificamos que nos gusta y puede ser funcional para el equipo y el trabajo que estamos desarrollando, o por el contrario, una característica que identificamos que tal vez no es tan adaptativa y debe ser modificada para que pueda fluir mejor el trabajo. Entonces, primero les quiero hablar un poco de lo que es el feedback, para qué sirve, porque es importante, algunas características que debemos tener en cuenta siempre que tenemos este tipo de sesiones, y después ya les voy a hablar de una técnica muy importante que les puede ser funcional al momento de tener estos espacios con sus compañeros de trabajo. Entonces, con esta introducción me gustaría empezar a contarles un poco qué es el feedback o la retroalimentación. El feedback es un espacio para conversar que permite identificar un hecho o situación que debe ser reforzado o modificado. Es decir, es una situación donde nosotros vemos que otra persona tiene un comportamiento que es muy positivo y queremos retroalimentar para que lo siga teniendo en el futuro, o por el contrario, como les decía anteriormente, no es tan adaptativo y puede ser más funcional que tenga otro tipo de respuesta, otro tipo de comportamiento para que el trabajo pueda fluir de mejor manera. Entonces están esos dos tipos de feedback que ya más adelante los vamos a ver a mayor profundidad. ¿Para qué sirve el feedback? Digamos que el feedback tiene un mismo propósito independientemente del tipo que estemos, el tipo de feedback que estemos realizando, y es desarrollar a los colaboradores, desarrollar a las personas que nos rodean en nuestro ámbito laboral y ayudarlos a que logren alcanzar sus metas y desempeño esperado. Esto no solamente impacta de manera positiva al colaborador, al compañero o a la persona que estamos retroalimentando, sino directamente al equipo de trabajo y al clima laboral. En el momento en el que nosotros empezamos a tener una conversación un poco bidireccional y empezamos a ser muy transparentes con lo que esperamos de la otra persona, y esa persona también empieza a ser transparente con nosotros, se construye una excelente relación laboral que permite que el día a día fluya más, y más ahora que digamos que estamos por la pandemia, fuimos forzados a mirar un modelo un poco más virtual. Entonces sumémosle la dificultad de que comunicar en la virtualidad es un poco más retador, un poco más difícil. Entonces debemos encontrar técnicas que nos ayuden a que en nuestro día a día podamos tener esos espacios de valor con las personas que nos rodean en nuestro trabajo. ¿Para qué es importante el feedback? El feedback tiene diferentes características que lo hacen importante. La primera es fortalecer competencias clave. Estas competencias clave deben estar muy alineadas al rol de la persona, al rol del cargo en el que está la persona y las tareas que tiene que desarrollar o desempeñar para hacer bien su trabajo. Potenciar puntos fuertes, y aquí es cuando nosotros vemos el feedback positivo o para reforzar un comportamiento, es cuando nosotros podemos reforzar ese punto fuerte que vemos en la persona para que lo mantenga y lo aumente, y aumente su desarrollo en el ámbito laboral. El otro es aumentar la confianza hacia el líder o el equipo de trabajo. Digamos que tener estos espacios hace que las otras personas valoren, si se hace de manera efectiva claramente, que las otras personas valoren un poco el equipo que tienen y valoren que el líder se está tomando ese tiempo o el compañero se está tomando ese tiempo para retroalimentar, y esto puede generar un muy buen clima laboral si se hace de la manera adecuada. La siguiente es fortalece las relaciones dentro del equipo de trabajo, un poco lo que ya les contaba con anterioridad, y aumenta el sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Cuando una persona se siente retroalimentada, siente que le están construyendo, que se preocupan por ella dentro de la organización, y esto hace que automáticamente se sienta más comprometida con lo que hace en su día a día. Ahora les quiero contar un poco sobre las características del feedback y por qué son tan importantes. Entonces, lo primero es que cada vez que nosotros hagamos un feedback,
debemos tener en cuenta que debe ser en tiempo real. Es decir, que debemos encontrar un lugar lo más pronto posible al hecho que nosotros identificamos que queremos reforzar o modificar para tener ese espacio de valor. ¿Por qué? Porque entre más cercano en el tiempo lo realicemos, vamos a tener más datos, hechos y cifras para conversar y construir en ese espacio. La otra característica muy importante es ser empático, y es básicamente decirle las cosas al otro como nos gustaría que nos las dijeran a nosotros, independientemente del tipo de feedback que estemos realizando. Y es siempre que vayamos a tener una conversación, tratemos de ponernos en los zapatos de la otra persona y tratemos de identificar cuáles son esas palabras que nos gustaría a nosotros escuchar si estuviéramos si nos estuvieran realizando a nosotros ese feedback. La otra es ser oportuno, equilibrado y específico. Entonces esto va un poco muy relacionado con lo que les contaba de que se realiza en tiempo real, y es que un feedback debe ser equilibrado entre las cosas positivas que nosotros decimos y entre cómo nosotros también, si es un feedback de oportunidad de mejora, le ayudamos a la persona que la supere. Un feedback no es un espacio donde simplemente le decimos a la persona qué nos gusta y qué no nos gusta, sino cómo podemos seguir trabajando en esas habilidades para que construyamos juntos, digamos, que ese comportamiento funcional dentro de la organización. Lo siguiente, y creo que es una de las partes más retadoras, es mantener el foco y propósito claro en la conversación. Muchas veces estas sesiones, por no saber cómo decir las cosas, por no saber cómo aproximarnos a la persona, o porque tal vez tendemos a hablar de más a veces, perdemos el foco en lo que estamos diciendo. Entonces, siempre que estemos en un feedback, debemos tratar de pensar siempre qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos retroalimentar y cómo nosotros vamos a ayudar a esa persona a que supere esa situación o a que siga manejando todos esos comportamientos positivos hacia el futuro. La siguiente es ser asertivo, y es cuidar el lenguaje no verbal. El 80% de nuestra comunicación es una comunicación no verbal. Entonces nosotros transmitimos mucho por la manera en la que gesticulamos, la manera en la que movemos nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra cabeza. Entonces, pueda que yo le esté diciendo a la persona como, mira, me gustó cómo manejaste la reunión de hoy. Pero si yo manejo esta cara, la persona no va a sentir que yo estoy siendo del todo sincera, lo va a sentir un poco a tono de sarcasmo y realmente no le va a sacar provecho a ese comentario positivo que yo le estoy dando. Diferente a que yo le digo, mira, me gustó mucho cómo manejaste la reunión de esta mañana. Solo el hecho de que nosotros cambiemos nuestra sonrisa, cambiemos nuestra cara, cambia el impacto 100% de lo que estamos comunicando. La siguiente es compartir información basada en hechos reales, que ya se los había dicho antes. Digamos que sobre todo cuando es el tipo de feedback donde queremos como dar una oportunidad de mejora a la persona, estos tipos de feedback tienden a ser un poco más difíciles y puede que algunas personas entren en la negación, como no, yo nunca he dicho eso, no, yo nunca he hecho eso. Entonces, lo más importante en estas situaciones es decirle a la persona lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, desde mi perspectiva. Como, mira, acuérdate que en la reunión de ayer en la mañana llegaste 3 minutos tarde, tú tenías que dar la introducción de la reunión, nos retrasamos, te escribí pero no me respondiste, un poco eso, ¿no? Entonces, compartirle a la persona datos, hechos y cifras que no pueda negar y que sepamos que si lo hacemos pronto en el tiempo, la persona va a tener también clara la información de lo que le estamos transmitiendo. Acá viene un poco un tema importante, y es evitar respuestas autobiográficas. Esto va en la forma en la que nosotros hablamos, y las respuestas autobiográficas son evitar respuestas como, por ejemplo, si yo fuera tú, yo hubiera hecho esto. Si yo hubiera estado en tu lugar, yo le hubiera dicho a esta persona esto. Si yo fuera tú, o si yo hubiera estado en tu situación, yo hubiera llegado temprano. Ese tipo de respuestas hace que la persona se cierre porque automáticamente siente que nos estamos comparando con ella y que nosotros, entre comillas, puede generar la percepción de que somos mejores que la otra persona por el solo hecho de que hubiéramos actuado distinto. Nosotros realmente no sabemos qué justificación tiene una persona para actuar como lo hace hasta el momento en el que conversamos con esa persona. Entonces es muy importante no juzgar, escuchar y evitar pensar que la manera como nosotros actuamos o actuaríamos es la única correcta. Hay unos tipos de feedback
que son unos feedback, los de oportunidades de mejora, que se pueden tornar un poco más densos y más complicados. Y estos son los feedbacks que se convierten en conversaciones difíciles. Entonces, ¿qué son conversaciones difíciles? Momentos en los cuales hay opiniones distintas, opiniones encontradas, hay incomodidad por alguna de las partes o hay alteración por alguna de las partes. Son estas conversaciones que se empiezan a subir de tono progresivamente, se pierde el foco de la conversación, se deja de hablar de datos, hechos y cifras y se convierte en un tema más emocional que constructivo. ¿Qué debemos hacer en este tipo de situaciones? Siempre que identifiquemos que el tono se está subiendo, que estamos teniendo una conversación densa con la otra persona, es importante nosotros, como estamos liderando el espacio, volver al propósito y tener el foco claro de lo que nosotros queremos comunicar en esa situación. Entonces, si vemos que la persona ya se fue a hablar de otro tema o nosotros nos desviamos completamente de lo que queríamos comunicar, es retomar el motivo por el cual estamos teniendo esa sesión y agarrarlo de una, engancharlo y ser muy concretos y concisos y muy puntuales con la información que estamos brindando. Lo siguiente es siempre tener una actitud constructiva y propositiva, es decir, no solamente decirle a la persona un poco lo que les mencionaba antes de lo que está haciendo bien o está haciendo mal, sino cómo yo te puedo ayudar en el espacio para que mejores o sigas manteniendo esos comportamientos que yo veo positivos. El otro es entender siempre el punto del otro, es decir, ser muy empáticos, más empáticos en este tipo de conversaciones difíciles y no juzgar a la otra persona. Los juicios de valor en estas situaciones hacen que nosotros empecemos a ver las cosas de manera diferente y no respetemos la individualidad y la perspectiva de la otra persona. Cuando la conversación ya se torna muy subida de tono, digamos que ya notamos que hay cierta resistencia por parte de la otra persona o nosotros identificamos que nosotros hay alguna resistencia o ya nos estamos sintiendo emocionalmente cargados, es muy válido realizar pausas dentro del espacio. Entonces, mira, realmente nos estamos desviando un poco de la conversación. ¿Qué te parece si das una vuelta, tomamos agua, nos relajamos y volvemos aquí en 5 minutos? Eso puede hacer que la persona baje su estado emocional, que nosotros también bajemos nuestro estado emocional y podamos seguir con la conversación de una manera mucho más asertiva, puntual y sin que se pierda el foco con el cual estamos dando. Siempre, cuando no entendemos algo dentro de una sesión de feedback, debemos preguntar antes de hablar, antes de juzgar. Entonces, si nosotros no tenemos claro por qué la persona está teniendo ese tipo de conversaciones, no asumamos cosas. De que sí, llegaste tarde a la reunión porque te quedaste dormido. Llegaste tarde a la reunión porque esta reunión no te interesa. Ese tipo de juicios deconstruyen mucho el espacio y es mejor primero preguntarle a la persona qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde esta mañana? ¿Cómo te puedo ayudar para que en el futuro ese tipo de situaciones no pasen? ¿Estás bien? El solo hecho de que la persona sienta que nos estamos preocupando por ella como persona, más allá que por ella porque va a dar un resultado laboral, hace que haya un efecto muy positivo en ella. Y escuchar con mucha atención y mucha asertividad y de manera muy transparente lo que la otra persona nos está diciendo. Listo, entonces ahora vamos a entrar a hablar un poco ya de la metodología y es el cómo debemos realizar un feedback asertivo, una sesión de feedback constructivo. La metodología se divide en 3 partes principales. La primera es la planeación, luego está el durante, que es cuando ya tenemos el espacio con la persona, y el después, que es el registro y seguimiento. ¿Qué debemos hacer antes de que nosotros citemos a la persona a la sesión de feedback? Hay 3 puntos muy principales. El primero es tener siempre presente la importancia de la empatía. Es decir, automáticamente, como nosotros ya sabemos qué tema vamos a retroalimentar, ponernos en el lugar de esa persona y empezar a construir el discurso como a nosotros nos gustaría escucharlo. El segundo es desmenuzar muy bien y de manera muy específica y clara cuál es ese hecho, situación o comportamiento que yo quiero retroalimentar. Debemos realmente identificar cuál es este comportamiento específico para que yo no pierda foco en la sesión de feedback que voy a liderar más adelante. Y el siguiente, yo sé que puede sonar obvio, pero a muchas personas sí les pasa en el momento de realizarlo, y es identificar un lugar adecuado. El lugar adecuado puede determinar casi en el 100% de las ocasiones cómo resulta el feedback. No es lo mismo que yo le haga una retroalimentación a un compañero mientras mi otro compañero está al lado y está escuchando todo lo que yo le estoy diciendo, o enfrente de mi jefe, por ejemplo, o enfrente de personas que le reportan a esa persona,
a que si yo saco un espacio aparte donde la persona se sienta segura, sienta que yo estoy protegiendo un poco también su integridad y su identidad, y le estoy dando también permiso, si escojo el lugar adecuado, a esa persona de que se exprese como quiere. Si digamos no podemos controlar, hay veces como la persona reacciona, entonces si la persona sube el tono, o si la persona siente que debe llorar, o siente que debe contarnos algo que no se atreve a otras personas, tenemos que darle chance a conseguir un espacio adecuado para que la persona sienta esa tranquilidad al momento de transmitir todas sus ideas. Y lo otro que va muy ligado a identificar el hecho de situaciones, identificar el tipo de feedback, y es si yo voy a hacer un feedback de resaltar una fortaleza o de identificar una oportunidad de mejora. El durante. Entonces, el durante es la parte más importante. Entonces, cuando nosotros ya hablamos con la persona, ya le preguntamos si tiene un espacio para hablar con nosotros, un tema que queremos comentarle, ya seleccionamos el lugar, ya estamos en el lugar con esa persona, empieza el momento de verdad. Entonces, ¿cómo debemos manejar este momento de verdad? Quiero que piensen en una hamburguesa y le digamos la técnica de la hamburguesa, ¿sí? Porque es mucho más fácil pensarlo así. ¿Por qué se llama técnica de la hamburguesa? Primero les voy a contar los pasos que debe tener ese espacio y después ya se lo relaciono por qué le llamo hamburguesa, al menos yo. Lo primero que se debe hacer con la persona es empezar, independientemente del tipo de feedback que nosotros vayamos a realizar, es establecer confianza con la persona, es decir, no empezar de una vez con lo que le vamos a decir, sino establecer confianza, cómo estás, cómo te ha ido, si conocemos alguna parte personal de la persona, cómo está tu mamá, cómo siguió tu papá, cómo te fue este fin de semana, cómo te fue en el partido que tuviste el domingo, cómo empezar a romper el hielo o con alguna otra técnica que ustedes identifiquen que a esa persona le funciona. Después, lo más importante es empezar por una apreciación positiva, ojalá ligada al mismo momento o al mismo comportamiento que yo quiero retroalimentar. Entonces, volvamos al ejemplo de la persona que llegó tarde a la reunión. Entonces, si la persona llega tarde a la reunión, yo la retroalimentación que le voy a hacer es un poco, llegaste tarde a la reunión, eso tuvo ciertas consecuencias, ¿cómo podemos hacer para que en el futuro no suceda? Pero yo identifiqué que esa persona llegó tarde, pero cuando llegó manejó muy bien la reunión, las intervenciones que hizo tuvieron valor y me pareció realmente que fue positivo posteriormente. Entonces yo puedo iniciar por ahí, como mira, me gustó mucho que en la reunión de esta mañana hubieras dado este y este apunte, me pareció supremamente valioso que intervinieras en este momento, me gustó mucho lo que propusiste en este momento. Ese tipo de cosas hace que la persona entre en un estado positivo a lo que nosotros le vamos a retroalimentar y hacemos que la persona entre al espacio pensando que es que nosotros no solamente vemos lo negativo, sino que somos capaces de ver el arco iris completo y seleccionar qué debemos mejorar, ser puntuales en retroalimentarlo, pero no dejamos de vista que la persona también tiene cosas muy valiosas y muy buenas que hace en su trabajo. Cuando ya establecimos confianza, empezamos por una apreciación positiva, viene la parte importante, que es lo que yo le llamo la carne de la hamburguesa, que es la parte más importante y lo que tiene más valor. Y es el contenido del feedback, es decir, el contenido de lo que yo voy a retroalimentar del comportamiento identificado. ¿Cómo vamos a iniciar? Como nosotros queremos construir con esa persona y que no sea un monólogo de nosotros hablando todo el tiempo, es hablar de la situación, pero siempre preguntándole al otro. Entonces, entramos al momento y le decimos, mira, noté que llegaste tarde a la reunión. ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame un poco por qué llegaste tarde. ¿Qué situación se te presentó? Cuando ustedes le hacen esta pregunta a la persona les va a contar desde su perspectiva qué fue lo que pasó. Entonces, cuando ustedes ya hablan del hecho, están hablando de la situación. Entonces, dentro del contenido, lo primero es la situación, la llegada tarde. ¿Qué viene después de yo hablar de la situación? Viene la observación. La observación la vamos a construir con la persona. Entonces, bueno, ¿por qué llegaste tarde? No, llegué tarde porque mi mamá se levantó enferma, mi celular, nos quedamos sin luz de repente en nuestra casa, o mi celular se dañó, no tuve cómo comunicarme antes con ustedes. Entonces, esa observación de esa persona nos va a ayudar a nosotros a centrarnos y a entender qué tipo de ayuda o qué tipo de retroalimentación necesitamos dar. Entonces la observación de la persona es, sí, llegué tarde porque mi mamá se enfermó y tuvimos que llamar a una ambulancia para que la viniera a recoger. Ahí nosotros tenemos que ser muy asertivos, como, ok,
siento mucho que esto te haya sucedido, de verdad no sabía, esto no puede pasar a cualquiera, validar mucho, digamos que la emoción, porque este tipo de situaciones son difíciles. Y entiendo mucho que esto te haya pasado, cuéntame cómo te puedo ayudar en el futuro, cómo puedo hacer para que, digamos que aunque este tipo de situaciones personales que a todos nos pasen, yo te pueda ayudar o te pueda suplir en la presentación, que esa persona se sienta que lo estamos apoyando más que le estamos exigiendo, ¿no? Cuando yo hablo ya de la observación, digamos que yo doy mi observación, después de que escucho la observación de la otra persona, yo doy mi observación, como mira, la idea es que en el futuro podamos ver cómo manejamos esta situación, porque claramente en ese espacio un poco el gerente se enojó porque no llegaste a tiempo. Esta fue un poco el ambiente y lo que generó el hecho de que no hubieras llegado en punto a la reunión. Entonces quiero que tú veas un poco cómo vivimos nosotros esa situación. Entiendo perfectamente lo que te pasó, pero quiero que también veas un poco qué sucedió mientras tú no estabas en ese espacio. Listo. Una vez hablemos de la observación, tenemos que hablar del impacto. Y el impacto es qué efectos tiene que esa persona haya llegado tarde. Entonces lo mejor es preguntarle a la persona, ¿qué impacto crees que tuvo el hecho de que hubieras llegado tarde? No, la persona, digamos que si es consciente, las va a identificar y no hay necesidad de que nosotros digamos cuál fue el impacto, pero si no, nosotros lo podemos ayudar. Como mira, el impacto es que la reunión se corrió 10 minutos, no pudimos finalizar el tema, no pudimos tocar el primer tema que era el más importante y era el que tú ibas a liderar. Entonces es un poco ver si la persona da el impacto completo, está perfecto, pero si nosotros vemos que debemos adicionarle algo más o complementarlo, podemos hacerlo con la mayor asertividad y comodidad en ese momento. Y por último es hallar una solución y es, ok, ¿qué vamos a hacer en el futuro para que este tipo de situaciones no sucedan? Entonces lo mismo, preguntarle siempre a la persona, ¿qué crees que podemos hacer para que en el futuro no sucedan este tipo de cosas? Entonces, no, mira, la próxima vez si me llegan a suceder este tipo de cosas, te aviso tan pronto me sucedan, voy a estar mucho más pendiente de cargar mi celular antes de una reunión importante por si acaso tengo algún tema con el internet, etc. Después de que ya hayamos pasado por describir la situación, dar la observación sobre la situación, el impacto del comportamiento y la solución, vamos a pasar a definir pasos siguientes dentro de ese proceso de construcción. Entonces, esto va muy ligado a la situación. A la solución. Entonces, en el futuro decimos, listo, ¿qué te parece si en la próxima reunión que tengamos este importante comité, yo te llamo 5 minutos antes para validar que todo esté perfecto? ¿Sí? Entonces, la persona ahí les va a contar un poco a ellos cómo ven esa perspectiva y si no les parece también tener la oportunidad de preguntarles sobre qué pasos específicos, es decir, acciones específicas se puede hacer en ese momento para que ese tipo de situaciones no se vuelva a presentar. Después de realizar el cierre, este cierre yo siempre lo manejo como un pequeño resumen de lo que sucedió en la sesión, como mira, hablamos sobre este tema, llegamos a la solución de que íbamos a manejar este tipo de situaciones de esta manera y los pasos siguientes son este y este y este, como un breve resumen de lo que acaba de suceder y al final realizar un cierre con una apreciación positiva. Esta apreciación positiva, la idea es que esté ligada al momento de feedback, como por ejemplo, me gustó mucho la solución que diste o me gustó mucho la apertura que tuviste durante todo el espacio y eso realmente lo valoro y agradezco mucho. Entonces, si pueden ver un poco por qué se llama la técnica hamburguesa o por qué yo le digo la técnica hamburguesa, es porque empezamos y terminamos con apreciaciones positivas. Luego tenemos la carne, que es como lo más importante de la hamburguesa y es donde damos el contenido del feedback que lleva a la situación, observación, impacto y solución. Y ya digamos que la lechuga, el tomate, bueno, las salsas son definir el reto y pasos siguientes y realizar el cierre, que es el breve resumen. Ya para finalizar, lo último que debemos hacer es el registro y planeación y es básicamente con el cierre que hicimos anteriormente poder ya nosotros de manera muy interna, como la idea es ayudar a esa persona a que no se le presenten ese tipo de situaciones, es llevar un registro del espacio que tuvimos con la persona. Muchas empresas ahora manejan espacios virtuales o plataformas virtuales donde registran este tipo de feedbacks que tuvieron con sus colaboradores y cuentan un poco lo que sucedió, los acuerdos y los pasos siguientes. Pero si no, es muy importante que ustedes hagan igual esto en una libreta o en algún cuaderno o en algún Excel que les permita ayudar a tener seguimiento, sobre todo si son personas que tienen muchas personas a cargo o tienen que realizar muchos feedbacks
seguido porque su posición lo demanda o lo necesita dentro de la organización. Entonces no es solamente tener el espacio, ser muy constructivos y propositivos y positivos, sino nosotros también hacernos auditoría a nosotros mismos de cómo estamos llevando ese proceso y dejarlo anotado en un espacio de consulta seguro que podamos acceder en cualquier momento. Para que en su momento, por ejemplo, cuando veamos que la persona ya superó la situación por completa, le podamos hacer un lindo resumen del proceso que tuvo la persona. Y es: mira, este proceso lo iniciamos en marzo, vimos una evolución muy importante hasta junio, sin embargo seguimos trabajando en estas 3 cosas, cosa que manejaste muy bien en octubre, faltaba por afinar un tema en noviembre y realmente en enero has tenido un cambio 360 con respecto a lo que vimos el año pasado. Recuerdas un poco lo que hicimos, conversamos un poco de estos temas, hiciste estos proyectos, estos retos muy importantes para superar ese tema y realmente eso lo valoro, lo agradezco mucho. El hecho de que nosotros tengamos un seguimiento de una plataforma donde anotemos todo nos permite también ser mucho más rigurosos en las siguientes sesiones también que vamos a tener con esa persona y poder tener como un tracking completo de la situación. Entonces, eso era lo que les quería contar en el espacio de hoy. Un poco lo que era el feedback, por qué es importante, para qué es importante y una metodología que les puede funcionar en su día a día. Espero que les sea de mucha ayuda en el ámbito laboral o personal, también lo pueden usar. Y bueno, me gustó mucho hablar de ese tema con ustedes. Nos vemos en una futura ocasión y recuerden que estamos con ustedes todo el tiempo. Chao, chao, que estén muy bien.